Los dedos de Lucía temblaban cuando puso su último trozo de pan en las manos de su hermano. No lloró, no pidió nada, solo miró a Ethan con esos ojos hundidos y vacíos y susurró: «Tú lo necesitas más que yo». Jack Carter vio la escena desde el otro lado del camino. Una niña de no más de 6 años eligiendo pasar hambre para que su hermano no tuviera que sentirla. Algo muy dentro de su pecho se rompió, como la tierra seca tras un largo y despiadado verano. Detuvo a su caballo. Se suponía que ya no debía importarle nada. Hacía años que no le importaba, pero que Dios lo ayudara, porque ahora sí le importaba. Si esta historia te conmueve, por favor suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos hasta la última palabra, porque esta historia nos va a exigir todo lo que tenemos. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber qué tan lejos ha viajado este relato. Ahora comencemos. El pueblo de Oak Hollow tenía ese aspecto de estar muriendo lentamente sin saberlo todavía. Jack Carter había cabalgado por suficientes pueblos moribundos como para reconocer las señales: los porches caídos, los negocios cerrados con tablas, la forma en que la gente caminaba por las calles con la mirada baja, como si hubieran acordado en silencio dejar de verse los unos a los otros. Él había dejado de buscar pueblos como Oak Hollow hacía años. Si era sincero, había dejado de buscar casi cualquier cosa. Ya solo estaba de paso, eso era lo único que hacía. Su yegua, una alazana llamada Dusk, venía haciendo un gran esfuerzo desde antes del amanecer, y el sol del mediodía pesaba sobre los hombros de Jack como una carga física. Su cantimplora estaba completamente seca. Su estómago había dejado de rugir hacía una hora y se había sentado en un dolor sordo y resignado. Necesitaba agua, sombra y, con suerte, una comida que no fuera galleta de campaña y arrepentimiento. Guió a Dusk hacia el extremo más lejano de la calle principal, pasando por una tienda de pastura con una ventana rota y una barbería que parecía no haber visto un cliente en semanas. Se sentía como si todo el pueblo estuviera conteniendo el aliento, esperando a que algo terminara de acabar con él. Y entonces los vio: 3 niños acurrucados en la estrecha franja de sombra contra la pared lateral de lo que solía ser la tienda del pueblo. El mayor, un muchacho de unos 12 o 13 años, estaba sentado con la espalda recta y la mandíbula tensa, con esa actitud no articular que adoptan los niños cuando el mundo les pide cargar con más de lo que deberían. Un niño más chico, de quizás unos 9 años, se apoyaba contra su costado. Y luego la niña, la más pequeña, que apenas dejaba de ser una bebé, estaba sentada con las piernas cruzadas en la tierra, dándole vueltas a algo pequeño y marrón en sus manos, una costra de pan. No una rebanada, no un bolillo, sino una costra, el extremo final de algo que ya se habían comido casi por completo, roto y seco, tan pequeño que Jack habría podido esconderlo en la palma de su mano. Miró, sin intención de espiar, cómo la pequeña observó el trozo por un largo momento y luego levantó los ojos hacia el rostro de su hermano mayor. Lo que sea que vio ahí, la hizo tomar una decisión. Le extendió la costra. Ethan dijo, con una voz pequeña y firme que golpeó a Jack en el pecho: «Tú lo necesitas más que yo». El hermano mayor, Ethan, sacudió la cabeza rápidamente, con los músculos de la mandíbula tensos. «Lucía, ya te dije, tú tampoco comiste ayer». Ella volvió a empujar el pan hacia él. «Por favor». Ethan se quedó mirando la costra en la mano de su hermana por 3 largos segundos. Luego estiró el brazo, la partió bruscamente a la mitad y le devolvió un pedazo. «Compartimos», dijo con una voz
que no dejaba lugar a discusiones siempre. Jack se dio cuenta de que su yegua se había detenido. Él no se lo había ordenado. Ella simplemente lo sintió tensarse en la silla de montar y se paró por completo, como lo hace un buen caballo cuando nota un cambio en su jinete. Se quedó sentado ahí un momento más de lo debido. Luego desmontó, amarró las riendas de Dusk a un poste y caminó hacia ellos. Los niños lo vieron acercarse. El hermano mediano se encogió contra la pared. La pequeña Lucía apretó su mitad de pan contra el pecho, acercándose más a Ethan. Y Ethan se puso de pie como lo haría un hombre, cuadrando sus delgados hombros, levantando la barbilla y colocándose entre Jack y los dos más chicos antes de que Jack diera 3 pasos hacia ellos. «No estamos molestando a nadie», dijo Ethan, esforzándose por sonar más grande de lo que era. Casi lo lograba. «Solo estamos descansando». Jack se detuvo. Mantuvo las manos sueltas y a la vista, como se hace cuando quieres que alguien entienda que no eres una amenaza. «Ya lo veo», dijo. «No vengo a correrlos». Los ojos de Ethan recorrieron a Jack como los de un perro guardián vigilan a un extraño, tomando nota, calculando el riesgo. Jack sabía lo que el muchacho veía. Un hombre de casi 40 años, desgastado por el camino y cubierto de polvo, con una barba de 3 días, un revólver Colt a la cintura y unos ojos que habían visto demasiadas cosas malas. No era precisamente la viva imagen de la confianza. «¿Qué quiere entonces?», preguntó Ethan. Jack se agachó para no quedar tan alto sobre ellos. Era algo que había aprendido hacía mucho tiempo. No debes imponerte sobre los niños si quieres que te escuchen. «Tengo algo de comida en mi alforja», dijo. «Carne seca y unos biscuits de esta mañana. Están un poco duros, pero aguantan». Iba a preguntarle si los aceptaban. Hubo silencio. Lucía lo observaba desde detrás del brazo de su hermano, con unos ojos enormes y oscuros en su rostro delgado. «¿Por qué?», preguntó Ethan. Jack consideró la pregunta con honestidad. «Porque parece que les hace falta». «No aceptamos caridad», dijo Ethan. No fue un desafío ni un arranque de enojo. Era simplemente un hecho arraigo en él por las circunstancias que hubieran marcado el último año o 2 de su vida. Jack lo reconoció como se reconoce una cicatriz, no con lástima, sino con el entendimiento propio de quien ha llevado marcas similares. «Está bien», dijo Jack sin presionar, «me parece justo». Se quedó donde estaba, agachado en la tierra, sin alejarse tampoco. «¿Son de Oak Hollow?» Tras una pausa, Ethan no bajó la guardia, pero tampoco cerró la puerta por completo. «Nací aquí», dijo. «El pueblo siempre es así, de tranquilo». La mandíbula de Ethan se movió. «Antes era diferente. ¿Qué cambió?» El muchacho lo miró fijamente por un largo momento. Algo se movió detrás de sus ojos, algo viejo y cansado que no tenía por qué estar en un rostro de 13 años. Luego dijo en voz muy baja: «Muchas cosas». El hermano mediano se asomó un poco hacia adelante. Le faltaba un diente frontal y tenía un rasguño en la mejilla que estaba sanando mal. «Yo soy Guillermo», dijo con la franqueza de un niño más chico que aún no aprende a ser tan desconfiado como su hermano mayor. «Ella es Lucía. Tiene 6. Yo tengo 9. «Guillermo», dijo Ethan a modo de advertencia. «Solo son nuestros nombres, Ethan». Jack asintió hacia Guillermo. «Jack Carter», dijo. «Solo voy de paso. Busco agua y un lugar para que descanse mi caballo. Hay un abrevadero allá en la caballeriza»,
dijo Ethan señalando el extremo de la calle. El viejo Héctor no te cobrará mucho. Gracias. Jack no se levantó de inmediato. Los miró a los tres. Los miró de verdad de esa forma en que normalmente no se permitía mirar las cosas que le iban a costar algo. Tenían hambre, pero no esa hambre que da cuando te saltas el almuerzo, era esa hambre profunda, de largo camino, de no haber comido bien en días, esa que deja una opacidad particular detrás de los ojos. Él ya lo había visto antes, lo había sentido antes, una vez, hacía mucho tiempo, en una vida que parecía pertenecer a otro hombre. ¿Saben sus padres dónde están?, preguntó. Fue un error decir eso. Lo supo en el segundo en que las palabras salieron de su boca, porque el rostro de Ethan se congeló por completo, de esa manera específica en que se congela el rostro cuando tocas una fibra que duele. Nuestro papá murió, dijo Guillermo antes de que Ethan pudiera detenerlo, hace 2 años. Le cayó un caballo encima durante... Guillermo. La voz de Ethan tronó como un látigo. Ya basta. Guillermo cerró la boca de golpe. Lucía se había quedado muy quieta a su lado. Jack miró a Ethan. Lo lamento, dijo, y lo decía en serio. ¿Y su mamá? Por un momento pensó que Ethan no iba a responder nada. El muchacho se quedó parado bajo el calor con la mandíbula apretada y sus manos delgadas hechas puños a los costados, librando una batalla interna que Jack no alcanzaba a descifrar. Luego, algo se dio en él, solo un poco, lo suficiente para decir en voz baja y tensa: «Está enferma». «¿Lleva un tiempo así?» «¿Qué tan enferma?» «Muy enferma». La voz de Ethan se volvió plana. Eso es lo que pasaba cuando los niños cargaban con el miedo por tanto tiempo que aprendían a vaciarle toda emoción solo para poder seguir adelante. No quiere comer, casi no se levanta, tiene una fiebre que no le baja. Hizo una pausa. El doctor del pueblo no quiere venir a verla. Eso dejó a Jack helado. ¿Por qué no? Ethan lo miró con ojos demasiado viejos para su edad. «Porque no podemos pagarle», dijo, y luego se detuvo, mirando hacia otro lado, «y porque la gente de este pueblo decidió que no valemos la pena». El silencio que siguió a esa frase fue lo más ruidoso que Jack había escuchado en meses. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo de las rodillas, miró la calle principal vacía de Oak Hollow y luego regresó la vista a los 3 niños en la franja de sombra. Lucía seguía aferrada a su mitad de pan como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo, lo cual Jack comprendió con un vuelco en el estómago, que probablemente lo era. «¿Dónde está su mamá?», preguntó. Los ojos de Ethan se entrecerraron. «¿Para qué?». «Porque me gustaría ver cómo sigue», dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, «si no tienes inconveniente». El muchacho lo estudió por un largo y calculado momento, buscando la trampa, buscando el engaño, porque en la experiencia de Ethan siempre había una trampa. Jack podía verlo claramente. Este era un niño que había aprendido a la mala y desde muy temprano que la amabilidad de los extraños venía con un precio. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Ethan, directo, sin rodeos ni disculpas. Jack respetó eso. Mantuvo la voz igual de firme. «Nada», dijo, «ni una sola cosa. Nadie hace algo a cambio de nada». «Tu hermana te dio su último pedazo de pan hace unos minutos», dijo Jack en voz baja, «y no pidió nada a cambio». La garganta de Ethan se movió. Miró hacia otro lado. Guillermo le jaló la manga a su hermano. «Ethan, tal vez pueda ayudar a mamá». «Es un extraño, Guillermo. Todos empiezan siendo extraños». Las palabras se quedaron flotando en el aire. Ethan se quedó mirando la tierra por un largo momento.
Luego soltó un suspiro que parecía cargar con la mayor parte de sus 12 o 13 años y dijo: «Está en la vieja propiedad de los Whitfield, a la salida del pueblo, en el extremo sur, pasando el cauce seco del arroyo». Finalmente levantó la mirada y sostuvo los ojos de Jack directamente, si la altera, la asusta o intenta. Si hace algo que no sea correcto. «Te escucho», dijo Jack. «Te doy mi palabra». Ethan sostuvo su mirada un instante más, midiendo el valor de esa palabra. Luego asintió brevemente con la cabeza. «Los acompaño». La propiedad de los Whitfield resultó ser una choza de un solo cuarto que iba perdiendo su batalla contra la gravedad. La puerta colgaba chueca de una sola bisagra. Las dos ventanas pequeñas estaban cubiertas con tela en lugar de vidrio y el techo de la esquina del fondo se había rendido ante el cielo. Adentro, el calor era espeso y sofocante, y olía a fiebre, a hierbas secas y a algo debajo de todo eso que Jack reconoció, pero que no quería nombrar. Sarah Holt estaba acostada en un estrecho catre contra la pared del fondo, cubierta con una colcha que había sido lavada tantas veces que los colores eran ya meras sugerencias de lo que alguna vez fueron. Era más joven de lo que Jack se había imaginado, probablemente aún no cumplía los 35 años. En otra época debió ser una mujer atractiva, con esa gracia natural de la gente que trabaja al aire libre y no piensa mucho en ello. Ahora era todo ángulos y huesos. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada en mechones húmedos y enredados, y sus pómulos resaltaban afilados bajo una piel translúcida. Abrió los ojos cuando entraron, unos ojos oscuros, todavía claros, todavía agudos. La enfermedad aún no le había quitado eso. «Ethan», dijo, y su voz era apenas un ráspido. «¿Quién es?» «Alguien que quiere ayudar, mamá». Ethan se mantuvo cerca del hombro izquierdo de Jack, observando, siempre vigilante. «Es un vaquero. Dice que se apellida Carter». La mirada de Sarah se movió hacia Jack. No se veía asustada. Se veía agotada de una forma que calaba hondo. «Señor Carter», dijo, «disculpe que no me levante». «Por favor, no lo haga», dijo Jack quitándose el sombrero. «Señora, no me quedaré mucho tiempo. Solo quería ver si había algo que pudiera hacer». «No hay nada», dijo ella sin lástima, «solo con realismo, a menos que pueda convencer al doctor Howering de que venga, cosa que nadie ha logrado todavía. ¿Por qué no quiere venir?» Una delgada curva sin gracia apareció en sus labios. «Pregúntele a él. Tendrá una respuesta que suene razonable si no la mira demasiado de cerca». Jack sostuvo su sombrero con ambas manos y miró a esa mujer, a sus ojos brillantes por la fiebre, a su rostro orgulloso y exhausto, y a sus hijos acomodados en el cuarto de esa forma particular en que los niños se colocan alrededor de un padre enfermo, lo suficientemente cerca para vigilar, pero tratando de no estorbar, y sintió que algo se acomodaba dentro de él, algo tranquilo y certero, el tipo de sentimiento que había aprendido, tras muchos años de ignorarlo, a nunca contradecir. «Iré a hablar con él», dijo Jack. Sarah lo miró fijamente. «¿Por qué?», preguntó. La misma pregunta que había hecho Ethan. Esta era gente que había aprendido a cuestionar la amabilidad. Jack pensó en Daniel Holt en una noche de hacía 3 años. Un derrumbe en un paso del cañón y un hombre al que nunca había visto antes, que lo había sacado del lodo por el cuello, se había sentado con él hasta el amanecer para ayudarlo a pasar la noche y luego había seguido su camino sin pedir una palabra de agradecimiento ni un centavo a cambio. Ni siquiera se había enterado bien del apellido de Daniel Holt, sino hasta después de saber que el hombre había muerto. No le iba a contar nada de eso a Sarah todavía, no era el momento.
Porque es lo correcto, dijo. Esa es razón suficiente para mí. Sara lo miró por otro largo momento. Luego giró la cabeza y miró a su hijo, Ethan. Sí, mamá, ¿tú qué opinas de este hombre? Ethan guardó silencio un instante. Luego, con cuidado, dijo, no ha hecho nada malo todavía. Con eso tendrá que bastar, supongo. Volvió a mirar a Jack, y algo en sus ojos, un pequeño fragmento de esperanza cuidadosamente racionado, se encendió. Gracias, señor Carter. La oficina del doctor Elias Howering estaba en el edificio mejor cuidado de la calle principal. Eso ya le decía algo a Jack antes de abrir la puerta. El doctor era un hombre robusto, de unos 50 años, con lentes sin armazón y las manos suaves de alguien que había crecido bajo techo y tenía la intención de quedarse ahí. Levantó la vista de su escritorio cuando Jack entró, notó el polvo, el sombrero, el arma, y su expresión se tornó en una neutralidad ensayada. ¿En qué puedo ayudarlo?, dijo. Sarah Holt, dijo Jack, allá en el extremo sur del pueblo, tiene una fiebre alta. No ha estado comiendo y lleva tanto tiempo enferma que sus hijos ya están pasando hambre. Me gustaría que fuera a verla. Howering dejó su pluma. Ya veo. Necesita un doctor, estoy seguro de que sí. Cruzó las manos sobre el escritorio. Me temo que no puedo ayudar con esa situación en particular. Jack lo miró. ¿Por qué no? La familia Holt, dijo Howering, eligiendo sus palabras como un hombre que ha ensayado esta conversación, tiene una deuda considerable. He extendido el crédito más veces de lo que es prudente. Tengo un negocio que mantener, señor Carter. Lo lamento, pero no puedo permitirme trabajar de a gratis. Las palabras cayeron en el cuarto y se quedaron ahí. Jack contuvo lo que sentía con mucho cuidado. Había aprendido, a un costo personal bastante alto, lo que pasaba cuando no lo hacía. Tiene 3 hijos, dijo con la voz completamente calmada. La más pequeña tiene 6 años. Hoy regaló su propia comida para que su hermano no pasara hambre. Me gustaría que fuera a ver a su madre. La expresión de Howering no cambió. Comprendo su preocupación, es una situación difícil, pero me temo. ¿Cuánto?, dijo Jack. El doctor parpadeó. ¿Perdone? ¿Cuánto le debe Sarah Holt? Howering abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No se esperaba eso. Eso apenas. ¿Cuánto?, volvió a preguntar Jack, tranquilo y firme. Hubo una pausa. $14, dijo Howering finalmente, por tratamientos anteriores antes de que falleciera su esposo. Jack metió la mano en el bolsillo de su chaleco, contó lo que tenía y lo puso sobre el escritorio del doctor. No eran $14, eran 9 y feria, casi todo lo que le quedaba en el mundo en ese momento, pero lo puso ahí de forma plana y calmada, como si no le costara nada. Es lo que traigo conmigo, dijo, le consigo el resto, pero quiero que vaya a verla hoy mismo. Howering miró el dinero, miró a Jack. Algo se movió detrás de sus ojos. Algo mezquino y cobarde que estaba sopesando el dinero frente a cualquier trato que tuviera con quien fuera que manejara las cosas en Oak Hollow, y Jack pudo ver el momento exacto en que la cuenta no le cuadró. Agradezco el gesto, dijo Howering sin tocar el dinero, pero me temo que toda la situación es complicada. Hay otras partes involucradas, consideraciones que van más allá de la simple deuda médica. Se acomodó los lentes en la nariz. Le sugeriría a la familia que considere sus opciones con cuidado. Jack lo miró por un largo rato sin hablar, lo suficiente para que Howering se removiera en su silla. Ya veo, dijo Jack por fin. Recogió el dinero, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo. Luego tomó su sombrero de la silla donde lo había puesto,
Le dio una vuelta lenta entre las manos y miró al doctor con la calma particular de un hombre que ha tomado una decisión fundamental y ya no está dispuesto a negociar. Voy a estar un tiempo en Oak Hollow, dijo. Espero que volvamos a hablar. Se puso el sombrero, tocó el ala una vez a modo de saludo y salió al sol de la tarde. Allá en la caballeriza le dio agua a Dusk, le pagó al viejo Héctor por un pesebre y se quedó en el silencio del establo con el hocico de la yegua apoyado en su hombro, pensando en Daniel Holt. Pensó en lo que Daniel le había dicho esa noche en la oscuridad, el frío y el lodo, cuando Jack le preguntó por qué se había tomado la molestia de sacar a un extraño de un cañón que se venía abajo. Daniel soltó una risa ligera, la risa de un hombre al que no le importaba en lo absoluto que lo tomaran por tonto, y dijo, porque Dios te puso donde yo alcanzaba a llegarte, y eso significa que debía hacerlo. Jack no había creído en eso entonces, y tampoco estaba completamente seguro de creerlo ahora, pero estaba aquí, y esos 3 niños se estaban repartiendo la última costra de pan que tenían, mientras su madre se consumía en un catre a la salida del pueblo, y la gente de Oak Hollow bajaba la mirada fingiendo no ver. Le pasó la mano por el cuello a Dusk. Parece que nos vamos a quedar un rato, dijo. La yegua soltó un bufido suave, lo cual Jack decidió interpretar como un acuerdo. Bajó su alforja, contó lo que le quedaba y se puso a pensar. Jack no durmió bien esa primera noche. Le había pagado a Héctor 25 centavos por el derecho a tender su cobija en un pesebre vacío y se quedó allí acostado en la oscuridad, escuchando respirar a Dusk y pensando en la forma en que Howering lo había mirado cuando le devolvió el dinero sobre el escritorio. No fue con culpa ni con vergüenza. Fue con algo más frío que ambas cosas, la calma ensayada de un hombre al que ya le habían dicho qué hacer y se había resignado a cumplirlo. Eso incomodaba a Jack más que el rechazo mismo. Con un hombre que se niega por codicia se puede trabajar. Puedes apelar a su interés, presionarlo, ofrecerle más. Un hombre que se niega porque alguien más ya compró su negativa. Eso era un animal completamente diferente. Seguía dándole vueltas a eso cuando escuchó los pasos pequeños, titubeantes, deteniéndose justo afuera de la puerta del pesebre. Se sentó lentamente, llevando la mano a la cintura antes de que sus ojos se terminaran de ajustar. Luego escuchó la respiración, corta y rápida, de la forma en que respira un niño cuando viene corriendo e intenta disimularlo. Se relajó. Ethan, dijo. Hubo una pausa. Luego, la puerta del pesebre se abrió 1 centímetro. ¿Cómo supiste que era yo? Un hombre grande no camina con tanto cuidado, dijo Jack. Pásale si vas a entrar. El muchacho se escurrió hacia adentro y se quedó justo pasando el umbral, lo suficientemente cerca para correr si hacía falta. Traía un farol viejo en una mano, con la mecha tan baja que apenas iluminaba la oscuridad. Jack alcanzó a ver su rostro bajo la tenue luz, la mandíbula firme, los ojos agudos, esforzándose por parecer que no acababa de cruzar medio pueblo a oscuras, solo para hablar con un extraño. ¿Le pasó algo a tu mamá?, preguntó Jack, porque eso era lo único que habría hecho que este muchacho saliera de esa choza a estas horas. No, dijo Ethan, sigue igual. Hizo una pausa. Vine porque necesito saber algo. Está bien. ¿Por qué fuiste a ver a Howard? Jack lo miró. Ya te dije por qué. Me dijiste que era lo correcto. La voz de Ethan era tensa y controlada. Quiero la respuesta real. Jack guardó silencio un momento.
La yegua se movió en el siguiente pesebre. Afuera, algo caminó por el techo, probablemente un gato o el viento moviendo una tabla suelta. ¿Tu papá alguna vez mencionó a un hombre llamado Jack Carter?, preguntó. El cambio en el rostro de Ethan fue inmediato y total. Todas sus capas de reserva se vinieron abajo a la vez. Abrió la boca ligeramente y el farol se tambaleó en su mano. ¿Conocías a mi padre? Una vez, dijo Jack, hace unos años, en el paso del cañón, allá por Ridgeline, en medio de una tormenta terrible, me atrapó un derrumbe de lodo. Perdí mi caballo, mi equipaje y casi toda mi dignidad. Mantuvo la voz firme, casual. Tu papá me sacó. Se quedó conmigo toda la noche. Me habló cuando necesité hablar y me dejó en paz cuando necesité eso. Al amanecer me dio la mitad de su agua y lo que le quedaba de comida y siguió su camino. No me pidió absolutamente nada. Ethan se quedó muy quieto. Ni siquiera supe su nombre sino hasta después, dijo Jack. Pregunté por ahí, supe que era un hombre de familia de Oak Hollow. Supe que había fallecido como un mes después de que lo conocí. La garganta del muchacho se movió. Se quedó mirando el suelo entre ellos. Nunca nos contó de eso, dijo finalmente. Seguramente no pensó que valiera la pena contarlo. Ese era el tipo de hombre que era. Por lo que pude ver, Jack se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Le debo una a Ethan. No hay hombre vivo al que le deba más, y nunca tuve la oportunidad de pagarle. Así que aquí estoy. Hubo silencio. Luego Ethan dijo en voz muy baja, «Eso no significa que nos debas nada a nosotros. Tal vez no ante la ley», dijo Jack, «pero a mí no me importa mucho lo que diga la ley al respecto». Ethan levantó la barbilla y lo miró directo. «Howard no va a venir», dijo. «Ya lo sabes». «Ya lo sé». «Entonces, ¿qué va a hacer?» «Conseguir un doctor que sí venga», dijo Jack. «Hay un pueblo que se llama Millhaven, a 2 horas de camino hacia el este. Saldré en cuanto aclare». Observó el rostro del muchacho. «¿Te parece bien?» Ethan no respondió de inmediato. Jack veía cómo luchaba contra esa parte terca y ferozmente protectora de sí mismo que no quería depender de nadie, que había estado cargando con todo sola el tiempo suficiente como para creer que pedir ayuda era lo mismo que fracasar. Era un peso que Jack conocía íntimamente por haberlo llevado él mismo durante años. «¿Hay algo más?», dijo Ethan. «Te escucho». La mandíbula del muchacho se tensó. Miró hacia la pared y luego regresó la vista a Jack. «Un hombre fue a la casa hoy mientras tú estabas con Howard. Se llama Sutton. Es dueño de casi todas las tierras del norte del pueblo y de muchos negocios también. Su voz era cuidadosa, como si caminara sobre hielo delgado probando cada paso. Dijo que se nos estaba acabando el tiempo». Jack se quedó muy quieto. ¿El tiempo para qué? Para la tierra. Las manos de Ethan se apretaron en el asa del farol. «Nuestra casa, mi papá la construyó. Es nuestra. Tenemos los papeles y todo. Mamá los tiene en una caja de lámina debajo del catre. Pero Sutton dice que hay una deuda sobre la propiedad. Dice que si no pagamos para fin de mes, la va a tomar por la vía legal». «¿Qué tipo de deuda?» «No sé bien. Habló con mamá, no conmigo. Yo estaba escuchando desde afuera». La voz de Ethan bajó de tono. Hablaba muy quedito, muy educado. Eso me asustó más que si hubiera estado gritando. Jack comprendió eso. Los hombres gritones están enojados. Los hombres silenciosos que ya tienen una decisión tomada son un problema de otra categoría. ¿Su mamá le dijo algo? Le dijo que se largara.
Un breve y feroz destello de algo parecido al orgullo cruzó el rostro de Ethan. Le dijo que no le importaba qué tan educado fuera, que las tierras de Daniel Holt no se le iban a quedar a ningún hombre que les diera vueltas como buitre mientras su esposa estuviera demasiado enferma para ponerse en pie. El destello se apagó. Él solo sonrió. Le dijo que volvería cuando ella se sintiera mejor. Dijo algo sobre Howering. Ethan lo miró con fijeza. No, ¿por qué? Solo pensaba, dijo Jack, pero estaba pensando en serio, y el rumbo de sus pensamientos no era nada cómodo. Que Howering se negara a atender a una mujer enferma por una deuda era una cosa. Que Howering se negara después de sopesar cuidadosamente algún otro acuerdo era otra muy distinta. Junta eso con un acaparador de tierras haciendo visitas silenciosas al lecho de esa misma mujer enferma, y la pintura que se formaba no era complicada, era simplemente asquerosa. Ethan, dijo, esos papeles que guarda tu mamá, la escritura de la propiedad, ¿estás segura dónde está? El muchacho frunció el ceño. Está en la caja de lámina debajo del catre, como te dije. Quiero que la cambies de lugar, a un sitio donde nadie la vaya a encontrar si vienen a buscarla. Mantuvo la voz calmada. No me digas dónde, solo muévela esta misma noche cuando regreses. Ethan se le quedó mirando. ¿Cree que alguien se la robaría? Creo que un hombre que quiere algo con suficientes ganas va a buscar cada forma posible de conseguirlo. Jack sostuvo su mirada. Ando pensando que el hecho de que tu mamá esté enferma y sola a la salida del pueblo es una situación muy conveniente para un hombre que quiere sus tierras. El ambiente en el pesebre se volvió tenso y pesado. Él no sería capaz, dijo Ethan, pero le salió tembloroso. De esa forma en que dices las cosas para convencerte a ti mismo cuando tu corazón ya sabe la verdad. Mueve los papeles, dijo Jack, en un tono bajo y final. El rostro de Ethan se había puesto pálido bajo el polvo del camino y el bronceado. Se quedó allí parado un momento. 13 años intentando sostener un mundo que era demasiado pesado para una sola persona. Jack vio el instante exacto en que el peso de lo que acababa de comprender cayó de lleno sobre él. Por un segundo pareció el niño que realmente era, pero luego volvió a componerse, como hacía siempre. Apretó la mandíbula y levantó la barbilla. Los voy a mover, dijo. Bien. Jack se levantó. Vete a casa a dormir lo que puedas. Yo salgo para Milhaven al amanecer y estaré de regreso a media tarde. Si sabes algo de Sutton antes de eso, búscame a mí o al viejo Héctor aquí en la caballeriza y avísale. Ethan asintió. Se dio la vuelta hacia la puerta, luego se detuvo y regresó a medias. Señor Carter. ¿Sí? Hubo una larga pausa. El farol hacía que sus ojos se vieran más viejos de lo que eran. Mi papá tuvo razón en ayudarte, dijo. Creo que sabía conocer a la gente. Salió antes de que Jack pudiera responder. Jack se quedó de pie en la oscuridad un momento, escuchando cómo se alejaban los pasos del muchacho, luego se volvió a sentar y pasó el resto de la noche sin pegar el ojo. Ya estaba ensillado, y en el camino antes de que el sol terminara de salir por la sierra. El trayecto a Milhaven fue exactamente tan largo como Héctor le había dicho. 2 horas en un caballo que no había descansado lo suficiente, cruzando una llanura de matorrales secos que no ofrecía nada que ver y dejaba mucho tiempo para pensar. Pensó en Sarah Holt, ardiendo en fiebre en su estrecho catre. Pensó en la sonrisa tranquila de Sutton. Pensó en los $14 de deuda médica y en un doctor que había rechazado el pago y en lo que esto significaba sobre quién estaba pagando realmente las cuentas de Howering. Encontró al médico que buscaba en Milhaven antes de las 8 de la mañana. Era una mujer
lo cual lo sorprendió un poco al principio y luego de inmediato dejó de hacerlo. La doctora Frances Beal andaba en sus 40. Era robusta y activa, con ojos agudos y el trato firme de alguien que había pasado años logrando que la gente la tomara en serio en una profesión que prefería no hacerlo. Escuchó el relato de Jack sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó callada un momento. Oak Hollow, dijo, ese es territorio de Sutton, por lo que parece. Ese hombre lleva 3 años comprando todo el valle. Lo dijo de la forma en que se dice algo que has visto pasar sin poder evitarlo. ¿Sabe por qué Howering no quiere atenderla? Tengo una fuerte sospecha. No es una sospecha. Sutton le paga la renta a Howering desde hace 2 años. Su voz era plana, con un dejo de asco particular, y una mujer enferma con 3 hijos y sin dinero es una mujer que tarde o temprano podría decidir vender. Eso cayó en el pecho de Jack como una piedra en agua profunda. Lo había pensado, le había dado vueltas, pero escucharlo dicho llanamente y en voz alta hacía que la forma de la situación fuera diferente, peor de algún modo, de una manera que se le metía bajo las costillas y ahí se quedaba. ¿Va a venir?, preguntó. Ella ya estaba estirando el brazo para tomar su maletín. Necesitaré cerrar la oficina por la tarde. Lo sé. Disculpe por eso. No se disculpe. Disculparse quita tiempo. Se puso el saco con los movimientos eficientes de alguien que había dejado de dudar de sí misma hacía mucho tiempo. Voy a necesitar que me pague, señor Carter. No porque no tenga corazón, sino porque tengo un consultorio y un sustento y no puedo permitirme trabajar enteramente de a gratis. Lo entiendo. Le dijo lo que traía. No era suficiente. Ella lo miró, luego al dinero y otra vez a él. ¿Me responde por el resto? Sí, señora, dijo Jack, bajo mi palabra. Ella lo estudió por un instante con esos ojos agudos, midiendo algo que solo ella podía ver. Luego dijo, está bien. Tomó su maletín. Vámonos. Llegaron de regreso a Oak Hollow a principios de la tarde, moviéndose más rápido de lo que Jack habría exigido por su cuenta. La doctora Beal cabalgaba con la eficiencia enfocada de quien está acostumbrado a ganarle tiempo al reloj. Fue Guillermo quien los vio venir. Había estado sentado afuera sobre una cubeta volteada, vigilando. Jack se dio cuenta de que estaba haciendo su pequeña versión de lo que hacía Ethan, cargando con su parte de la vigilancia. En cuanto los vio, se puso de pie de un salto y desapareció hacia adentro corriendo a todo lo que daba. Para cuando Jack y la doctora Beal amarraron sus caballos, Ethan ya estaba en el umbral. Miró a la doctora Beal, luego a Jack y otra vez a la doctora. Es médico, dijo Jack. Ya lo veo, dijo Ethan haciéndose a un lado. Por favor, adelante. Lo que siguió fue profesional y rápido. La doctora Beal se movió por el cuarto pequeño con tranquila autoridad, poniendo su maletín en la única mesa y hablándole quedito a Sara con un tono que no era condescendiente ni falsamente alegre, sino honesto y competente, lo cual resultaba más valioso que cualquiera de las dos cosas. Jack se quedó cerca de la puerta con los niños. Lucía le había tomado la mano sin pedir permiso ni avisar. Simplemente había estirado el brazo y se había aferrado a 2 de sus dedos de la forma en que los niños pequeños lo hacen con la gente en la que han decidido confiar, y Jack no se movió. Sintió el peso pequeño y cálido de su mano, se quedó mirando la pared del fondo y respiró con cuidado. Va a necesitar medicina, dijo la doctora Beal después de un rato. Traigo algo conmigo. Y va a necesitar comida, comida de verdad, no las sobras con las que estos niños se las han estado arreglando.
y definitivamente va a necesitar descanso y que alguien la cuide mientras le pasa la fiebre. Miró a Jack. No está tan grave como podría estar. Es fuerte, más fuerte de lo que probablemente ella misma sabe. Ella lo sabe, dijo Ethan desde el costado de Jack, tranquilo y seguro. La doctora Beal miró al muchacho y un destello de algo cruzó su rostro. Tal vez el reconocimiento de lo que este niño estaba cargando. Sí, dijo acomodándose. Supongo que sí. Fue mientras la doctora Beal mezclaba sus medicinas que la puerta se abrió sin tocar. El hombre que entró era robusto, de esa forma en que los hombres son robustos cuando han tenido suficiente dinero durante el tiempo necesario para creer que el mundo está hecho a su medida. Estaba bien vestido para los estándares de Oak Hollow, no de forma ostentosa, sino con una elegancia cara y discreta. Llevaba una gruesa cadena de plata para el reloj cruzada en el chaleco y unos ojos claros que recorrieron el cuarto como si estuvieran haciendo un inventario. Su mirada se posó en Jack y no se movió de ahí. No sabía que tuvieras visitas, Ethan, dijo el hombre con amabilidad. No había mirado a Ethan ni una sola vez. Señor Sutton, dijo Ethan, y su voz se volvió de hielo. Así que este era Sutton. Jack lo miró de verdad, y sintió que todo lo que había estado pensando durante toda la noche y toda la mañana se acomodaba en algo firme. Escuché que había un extraño en el pueblo, dijo Sutton, todavía amable, todavía mirando a Jack. Oak Hollow es un lugar chico, las noticias vuelan. Así es, dijo Jack. Usted debe ser Carter, el mismo. La sonrisa de Sutton no llegó a tocar nada por encima de su boca. ¿Qué lo trae por Oak Hollow, señor Carter? Jack lo miró con fijeza. Iba de paso, dijo. Me detuve a ayudar a una vecina. Muy loable. La mirada de Sutton se movió breve e intencionalmente hacia Sara en el catre, luego a la doctora Beal y de regreso a Jack. Algo se movió en esos ojos claros. No fue enojo, sino cálculo. Me temo que la situación de esta familia es más complicada de lo que le podría parecer a un extraño. Hay asuntos legales, obligaciones financieras. Extendió las manos en un gesto de razonable pesar. No me gustaría que un hombre con buenas intenciones termine enredado en algo que ya tiene una resolución adecuada en marcha. ¿Qué tipo de resolución?, preguntó Jack. Sutton lo miró por un momento, reevaluando algo. El tipo de resolución que ya se ha acordado, dijo en voz baja. Entre las partes correspondientes, Jack asintió despacio. Ya veo, dijo. Lo dijo de la misma forma en que se lo había dicho a Howering, y algo en la repetición de esas mismas dos palabras tranquilas, con ese mismo peso particular, hizo que la expresión amable de Sutton cambiara sutilmente en las comisuras de los labios. Me voy a quedar un tiempo más en Oak Hollow, dijo Jack, por si alguien se lo estaba preguntando. La sonrisa amable ya no regresó. Lo que la reemplazó fue simplemente el rostro de Sutton sin la actuación encima, y eso era algo más duro y menos agradable de ver. Como guste, dijo Sutton. Hizo un saludo general con el sombrero hacia el cuarto y salió. La puerta se cerró tras él. La doctora Beal no había levantado la vista de sus medicinas ni una sola vez durante todo el intercambio, pero habló ahora en voz muy baja sin voltear. Señor Carter, tenga cuidado. La mano de Lucía se apretó alrededor de sus dos dedos. Él la miró hacia abajo. A esta niña de 6 años, con los ojos oscuros y enormes, que había regalado su último pedazo de pan, y luego había buscado la mano de un extraño como si fuera la cosa más natural del mundo. Y sintió que algo se movía dentro de él, no enojo precisamente,
sino algo más viejo y más silencioso que el enojo que había estado asentado en el fondo de su ser durante años, esperando a ser útil. Sí, señora, dijo, tengo la intención de tenerlo. Los pasos de las botas de Sutton se fueron perdiendo por el camino de tierra afuera, y el silencio que dejó atrás era de ese tipo que te presiona los oídos. Nadie habló por un momento. Guillermo se había quedado muy quieto junto a la mesa. Lucía seguía aferrada a los dedos de Jack, y Ethan permanecía cerca de la puerta con los brazos cruzados y los ojos fijos en la madera cerrada, con el rostro haciendo el trabajo complicado de alguien que está enojado y asustado al mismo tiempo, pero no se permite mostrar ninguna de las dos cosas abiertamente. La doctora Beal lo rompió primero. La fiebre debería empezar a ceder para mañana por la mañana, si la medicina hace efecto, dijo con el tono firme y resuelto de una mujer que comprendía que el trabajo era el mejor remedio para un cuarto lleno de temor. Le puso un pequeño paquete de tela en las manos a Ethan. La mitad de esto en agua tibia, mañana y noche. Se lo tiene que tomar todo, aunque diga que no quiere. Miró al muchacho con la franqueza de quien lo respetaba lo suficiente como para no suavizarle las cosas. ¿Puedes hacer eso? Sí, dijo Ethan. También necesita comida. Caldo, si pueden conseguirlo. Cualquier cosa que esté calientita y sea de verdad. Miró de reojo a Jack. Yo me encargo de eso, dijo Jack. Ethan lo miró fijamente. Apareció de nuevo ese reflejo, el orgullo, el cansancio, pero cualquier argumento que se estuviera formando detrás de sus ojos murió antes de llegar a su boca. Simplemente asintió una vez, tenso, y miró hacia otro lado. La doctora Beal se despidió de Sara con la misma eficiencia tranquila con la que hacía todo lo demás. Luego salió, y Jack la siguió hasta los caballos. ¿Qué tan grave está? Con franqueza, preguntó lo suficientemente bajo para que los niños no escucharan. La doctora Beal aseguró su maletín con 2 hebillas ensayadas, con franqueza. 3 días más sin tratamiento y no le habría dado buenas probabilidades. Se enderezó. Tiene suerte de que usted haya llegado al pueblo cuando lo hizo. No fue suerte, dijo Jack. Ella lo miró de lado. No, dijo después de un momento, supongo que no lo fue. Tomó las riendas. Ese hombre, Sutton, sabe en lo que se está metiendo. Voy teniendo una pintura más clara a cada hora. Es el dueño del banco de Oak Hollow, dijo ella. Tiene las hipotecas de casi 1/3 de los ranchos de este valle. Las ha estado cobrando una por una desde hace 2 años. Las familias se van y las tierras se van consolidando. Hizo una pausa. La propiedad de los Holt es la última parcela del extremo sur que no controla. Tiene buen acceso al agua. Vale más de lo que parece. Jack asimiló eso. ¿Qué hay del sheriff? Un breve silencio le dijo todo antes de que ella pronunciara una palabra. Tom Garrett, dijo. Lleva 6 años de sheriff en Oak Hollow. Sutton le ha estado financiando sus campañas desde hace 5. Se impulsó hacia la silla de montar. Está solo en esto, señor Carter. Cabalgó de regreso. Él la vio alejarse y se quedó allí bajo el calor de la tarde, dándole vueltas a la forma de todo el asunto en su mente. Un banco tramposo, un sheriff comprado, un doctor asalariado y una mujer enferma contrario a decir, porque me gustaría saber el nombre de la ley que dice que un hombre puede robarse las tierras de mi esposo con un pedazo de papel que mi esposo nunca firmó y llamarlo legal. El rostro de Garrett se tornó cuidadosamente neutral. Señora Holt, entiendo
que no se siente bien. Estoy lo bastante bien para saber cuándo me están mintiendo, dijo ella. Te conozco. Desde que le andabas rondando a Mariela en Casper con un montón de flores silvestres y mucha torpeza. No te pares en mi casa a hablarme de procesos legales. Algo parpadeó en el rostro de Garrett entonces. Ya no solo cálculos. Algo más viejo que eso. Algo incómodo, como un hombre que alcanza a ver un reflejo de sí mismo en un espejo que había estado evitando. No le respondió. Volvió a mirar a Jack. No busques problemas, dijo. No tenía pensado buscarlos, dijo Jack. Tengo pensado ir a la oficina del telégrafo en cuanto abra por la mañana. ¿Eso es buscar problemas? Hubo una pausa. La oficina del telégrafo abre a las 7, dijo Garrett en tono plano. Ahí estaré a las 7 entonces. Otra mirada larga. Luego Garrett saludó con el sombrero a Sarah, no a Jack, y dio un paso atrás saliendo de la puerta. Sus dos hombres se fueron con él de regreso a la oscuridad. Ethan cerró la puerta. El silencio de después fue diferente al que había dejado Sutton. Aquel había sido frío, este estaba cargado, como el aire antes de que caiga un rayo. Le va a avisar a Sutton esta misma noche, dijo Ethan. Sí, lo va a hacer, dijo Jack. Sutton va a intentar evitar que llegues a la oficina del telégrafo. ¿Podría intentarlo?, dijo Jack regresando a la mesa y tomando la pluma otra vez. Su mano estaba firme, pero no lo va a lograr. Ethan lo observaba regresar a su cuidadosa copia. Pasó un largo momento. ¿No tienes miedo?, dijo Guillermo con la franca extrañeza de un niño de 9 años. Jack mantuvo la vista en la página. No dije eso, contestó. Parece que no. Jack lo pensó con honestidad. Pensó en la sensación de la mano de Daniel Holt en su cuello, sacándolo del lodo oscuro, en 3 niños repartiéndose una costra en la sombra, en los dedos de Lucía, alrededor de 2 de los suyos, en un cuarto donde un hombre de ojos claros había venido a recordarles que estaban perdiendo. Tengo exactamente el miedo necesario para hacer esto bien, dijo. Lucía, desde su lugar cerca del catre, dijo en voz muy baja. Yo creo que eres valiente, señor Carter. Él la miró. 6 años, con los ojos oscuros de su madre y la barbilla terca de su hermano. Abrió la boca y descubrió que no tenía palabras que fueran adecuadas para el momento, así que solo le asintió una vez con la cabeza y regresó a su escritura. Jack estaba en la oficina del telégrafo a las 6:55. El operador, un joven delgado llamado Percy que tenía los dedos manchados de tinta y la energía nerviosa de alguien que comprendía que su trabajo lo ponía en medio de cosas en las que preferiría no estar, abrió la puerta a las 7 en punto y se encontró a Jack Carter ya parado en el escalón. Miró a Jack, miró los papeles doblados en la mano de Jack y volvió a mirarlo a él. «Ya abriste», dijo Jack con amabilidad. Percy dio un paso atrás y lo dejó pasar. El telegrama a Carson City tardó 11 minutos en enviarse. Jack lo había redactado la noche anterior, preciso y compacto, con cada palabra cargando su peso. Lo dirigió a Edmund Whitmore, abogado, y expuso la situación en el lenguaje llano y sin adornos de un hombre que sabía que los abogados respondían mejor a los hechos que a los sentimientos. Describió los 2 documentos, describió las discrepancias en la firma y le pidió a Whitmore que enviara por cable su evaluación profesional al juez Abner Crail en el juzgado de Milhaven a más tardar a las 12 del día siguiente. La mano de Percy titubeó sobre el manipulador 2 veces durante la transmisión. Jack lo notó en ambas ocasiones y no dijo nada. Cuando terminó, Jack pagó la tarifa y se dio la vuelta para irse.
Estaba casi en la puerta cuando Percy dijo en voz muy baja, sin levantar la vista de sus aparatos: «El señor Sutton pasó por aquí anoche». Jack se detuvo. Me pidió que retuviera cualquier mensaje que saliera de parte de extraños. Dijo que me convendría. La voz de Percy era tensa e incómoda. Le dije que lo pensaría. Jack miró la nuca del joven. ¿Pero lo mandaste? Lo mandé. Hubo una pausa. Mi mamá creció a 3 ranchos de los Holt. Ella y la mamá de Sarah Holt solían preparar conservas juntas cada otoño. Finalmente levantó la vista y su rostro se veía joven, afligido y más resuelto de lo que le correspondía. Le dije al señor Sutton que lo pensaría. «Ya lo pensé». Jack sostuvo su mirada por un momento, luego asintió. «Gracias, Percy». «No me dé las gracias», dijo el joven, volteando de regreso a sus aparatos. «Solo haga que valga la pena». La respuesta de Whitmore llegó en menos de 4 horas. Jack estaba en la caballeriza cepillando a Dusk y pensando cuando Percy apareció en el umbral, a un paso que era casi una carrera, aferrando un papel doblado. Se lo extendió sin hablar. Su mano temblaba ligeramente. Jack lo abrió. El mensaje de Whitmore era de 7 líneas, económico, preciso y contundente. Ya había visto antes el lenguaje que Jack describía en el anexo. Era una cláusula de deuda fraudulenta estándar que se había utilizado en otros 3 esquemas de acaparamiento de tierras en Nevada en la última década. Las discrepancias en la firma que Jack notó eran consistentes con una falsificación hecha por una mano ensayada. Ya le había enviado un cable al juez Crail con su evaluación completa, adjuntando un resumen de los casos precedentes. Recomendaba que Sarah Holt se presentara o mandara a un representante al juzgado de Millhaven cuando Crail sesionara pasado mañana. Cerraba diciendo: «Sugiero moverse rápido. Estos arreglos tienden a deshacerse más rápido cuando se actúa en su contra antes de que la otra parte sepa que ya tienes el hilo». Jack dobló el papel. Se quedó muy quieto un momento, sintiendo cómo las piezas se acomodaban en su lugar. «¿Es bueno?», preguntó Percy. «Es muy bueno», dijo Jack. Percy soltó un suspiro que pareció salirle desde lo más profundo del pecho. «¿Qué necesita?». Jack lo pensó. 2 cosas. Necesito que alguien se quede con los niños de los Holt por unas horas esta tarde y necesito hablar con quien sea en este pueblo que ya haya dejado de tener miedo. Percy lo consideró con seriedad. La señora Webb de los abarrotes, el viejo Héctor, May Sutherland, la que maneja la casa de huéspedes. Sutton intentó comprársela el año pasado y ella le dijo a dónde se podía ir. Hizo una pausa. El reverendo Cole no dice mucho en voz alta, pero lleva meses calladamente furioso por lo de los Holt. ¿Puedes avisarles? Pídiles que vengan a la propiedad de los Holt esta tarde, después de la cena». «Sí», dijo Percy sin dudarlo, como si la decisión se hubiera tomado desde la noche anterior y solo hubiera estado esperando el momento adecuado para actuar. Esa era la cosa con el miedo. Había descubierto Jack. No siempre se rompía de forma dramática. A veces simplemente se iba adelgazando despacio, hasta que una mañana una persona se despertaba y descubría que ya estaba harta de él. Fue a ver a Sarah primero. Estaba sentada cuando él llegó, lo cual era lo mejor que había visto en 2 días. No de pie, ni con todas sus fuerzas, pero erguida y despierta, con un color en el rostro que no era de fiebre, y con los ojos siguiéndolo claramente mientras cruzaba la puerta. «Se ve mejor», dijo él. «Me siento aproximadamente terrible», dijo ella, «pero aparentemente eso es mejor de lo que me sentía ayer, así que lo acepto». Observó cómo él acercaba el banco bajo a su cabecera. «¿Fuiste a la oficina del telégrafo esta mañana?».
Él le mostró el mensaje de Whitmore. Ella lo leyó despacio. Él observaba su rostro. Lo leyó una segunda vez, y una emoción tranquila y controlada se movió a través de su expresión. No fue alivio precisamente, porque el alivio habría significado que había dejado de creer, y ella era una mujer que no se había permitido dejar de creer. Fue más como una confirmación, como si aquello a lo que se había aferrado en la oscuridad finalmente se demostrara real de forma sólida. La falsificó, dijo en voz baja y segura. Eso es lo que cree Whitmore. Y Whitmore ha testificado ante Crail antes. El juez conoce su trabajo. Pasado mañana, dijo Sarah en Millhaven, miró sus manos, la colcha, el cuarto pequeño que era todo su mundo en este momento. No puedo cabalgar en estas condiciones. No tendrá que hacerlo, dijo Jack. El testimonio de Whitmore y el cable quedan en el registro sin que usted esté presente, pero ayudaría si Ethan pudiera llevar los documentos originales directamente. La cabeza de Sarah se levantó bruscamente. Ethan tiene 13 años y es el muchacho de 13 años más capaz que he conocido en 20 años de tratar con gente, dijo Jack. Conoce los papeles, conoce la historia, puede hablar de lo que dijo Sutton, de lo que se prometió, de lo que se amenazó. Hizo una pausa. No tiene que decir una sola palabra en ese juzgado si no quiere, pero ando pensando que tal vez quiera. Un largo silencio. Es mi hijo, dijo Sarah. No fue una objeción, sino una declaración del peso de la decisión. ¿Lo es?, coincidió Jack. También es hijo de Daniel Holt, y Daniel Holt cabalgó hacia un cañón en medio de una tormenta y sacó a un extraño del lodo porque era lo correcto. Sostuvo su mirada. El fruto no cae lejos del árbol. Sarah lo miró por un largo momento, luego volteó hacia la esquina. Ethan dijo. El muchacho entró desde afuera, había estado en el escalón escuchando, y por la expresión de su rostro había escuchado suficiente. Quiero ir, le dijo Ethan a su madre, no por Jack. Quiero ir y quiero poner esos papeles frente a ese juez yo mismo. Sarah estudió a su hijo. Todo lo que sentía estuvo visible en su rostro por exactamente 3 segundos. El miedo, el orgullo feroz, el dolor por todas las cosas que un niño de 13 años no debería tener que hacer, y por debajo de todo, la confianza absoluta. Luego lo guardó y asintió. No dejes que te intimiden, dijo. La barbilla de Ethan se levantó. No lo haré. Y te regresas directo en cuanto termines. Sí, mamá. Ella estiró la mano y se la puso en el rostro por un momento, solo un momento, solo su palma contra su mejilla, y él se inclinó hacia ella exactamente como el niño que era y el hombre en el que se estaba convirtiendo al mismo tiempo. Luego lo soltó, el momento terminó, y Ethan se enderezó y miró a Jack con ojos claros y firmes. ¿A qué hora salimos?, preguntó. Mañana antes de que salga el sol, dijo Jack. Queremos estar en Millhaven mucho antes de que sesione Crail. Hizo una pausa. Esta noche va a venir gente del pueblo aquí. Me gustaría que tú y tu mamá escuchen lo que les voy a decir. Llegaron justo después de que oscureció y llegaron en silencio, de la forma en que se mueve la gente cuando está haciendo algo que ha tenido miedo de hacer y todavía no termina de perder ese miedo. La señora Clara Webb llegó primero con una olla tapada de algo que olía a guisado. El viejo Héctor vino con el sombrero en las manos. May Sutherland era una mujer de hombros anchos, de unos 50 años, con una mandíbula que denotaba determinación y ninguna paciencia para los rodeos. El reverendo Cole vino al último, delgado y de cabello canoso,
y se sentó en la esquina con la atención quieta de un hombre que ha aprendido que escuchar es en sí mismo una forma de acción. Percy se sentó cerca de la puerta. Se había asignado la tarea a sí mismo sin que se lo pidieran, lo cual Jack aprobó. Todos miraron a Jack cuando comenzó y él mantuvo las cosas claras y cortas, porque la gente que está calladamente aterrorizada no necesita un discurso, necesita hechos. Expuso lo que sabía, el anexo falsificado, la evaluación de Whitmore, el juez, el tribunal, pasado mañana. Les platicó lo que Sutton había construido, las hipotecas, el sheriff comprado, el doctor asalariado, y observó sus rostros conforme la estructura de todo el asunto se volvía visible para ellos, porque la mayoría solo había visto su propia pieza del rompecabezas y no había tenido razón para dar un paso atrás y ver la figura completa. May Sutherland fue la primera en hablar cuando él terminó. Vino por mi casa de huéspedes hace un año, dijo. Le dije que se fuera al diablo. Me ha cobrado la hipoteca 2 veces desde entonces por tecnicismos. Su voz era una furia controlada. He estado peleando esto sola porque no pensé que nadie más. Se detuvo. Ninguno de nosotros sabía, dijo Clara Webb. Estaba mirándose las manos en el regazo. Todos pensábamos que éramos los únicos. Así es como funciona, dijo Jack. Mantener a la gente separada, mantenerla asustada, hacer que cada uno piense que es la excepción, no el patrón. ¿Qué hacemos?, preguntó Héctor. Mañana por la mañana quiero que cada uno piense si tiene documentos, papeles de préstamos, correspondencia, cualquier cosa que muestre un patrón de presión o reclamos de deuda inusuales. Si los tienen, quiero copias, no los originales, copias. Recorrió el cuarto con la mirada. Whitmore puede armar un caso más amplio ante Crail si hay más de una familia. Un patrón de fraude es más difícil de descartar que un solo documento en disputa. El reverendo Cole habló por primera vez. Su voz era tranquila y seca, y cargaba la autoridad particular de un hombre que elegía sus palabras como si las estuviera gastando de una cuenta limitada. ¿Qué hay de Garrett?, preguntó. Garrett es un problema, dijo Jack con franqueza. Es de Sutton. Pero un sheriff de condado puede ser revocado por un juez de circuito, y si Crail dicta un fallo, Garrett no tendrá ningún sustento legal para interferir. La estrella solo llega hasta donde la ley se lo permite. ¿Y si Sutton se mueve antes de que el juez dicte el fallo?, preguntó May. Era la pregunta correcta, la que Jack había estado masticando desde esa mañana. Entonces me encargaré de eso cuando pase, dijo. May lo miró con esos ojos, agudos y analíticos. Eres un solo hombre. Esta noche soy un solo hombre, dijo Jack. Mañana por la mañana les pido a cada uno de ustedes que decidan si eso sigue siendo cierto. El cuarto se quedó en silencio. Luego Clara Webb dijo muy suavemente: tengo 6 años de registros de pagos. Cada centavo que pagué de mi hipoteca al centavo. Levantó la vista. Los voy a traer. Héctor se aclaró la garganta. Tengo unas cartas de cuando Sutton intentó comprar la caballeriza y le dije que no, y de repente mi acceso al agua empezó a estar en disputa. Le dio una vuelta al sombrero entre las manos. Las guardé porque algo no me daba buena espina. May Sutherland no dijo nada, solo asintió una vez con la cabeza, como una puerta cerrándose sobre el último rastro de su duda. El reverendo Cole dijo: tengo una congregación que lleva 2 años rezando para que algo pase. Sospecho que estarán gustosos de hacer algo más práctico. Cruzó las manos. Hablaré con ellos esta misma noche. Algo cambió en el cuarto. Jack lo sintió.
El mismo sentimiento que había conocido una o dos veces antes en su vida, en cuartos donde un grupo de personas tomaba simultáneamente la misma decisión y el aire cambiaba con el peso de la misma. No era triunfo, era demasiado pronto para eso, sino la cualidad alterada específica de un momento después del cual las cosas ya son diferentes. Ethan estaba de pie cerca del catre de su madre. Jack cruzó mirada con el muchacho desde el otro lado del cuarto y vio algo ahí que no había visto antes. Ya no la vigilancia cuidadosa ni el miedo controlado, sino algo más joven que eso, algo que había estado enterrado bajo 2 años de sostenerlo todo él solo. Se parecía casi a la esperanza. Se habían ido para las 9. El guisado que trajo la señora Webb alimentó a los 3 niños y dejó suficiente para que Sara se tomara una segunda taza de caldo. Y para cuando el último paso se perdió por el camino, Guillermo ya se había quedado dormido en la mesa, y Lucía se apoyaba contra el catre de su madre con los ojos medio cerrados. Jack estaba revisando los documentos copiados una última vez cuando el sonido le llegó desde afuera. No pasos esta vez, sino un caballo moviéndose rápido en el camino al sur del pueblo, luego disminuyendo la velocidad y deteniéndose en algún lugar cercano. Estaba en la puerta antes de haber decidido conscientemente moverse. La noche estaba tranquila. Las estrellas brillaban. El camino estaba vacío, pero había una luz en el extremo sur de su campo de visión. Un farol moviéndose hacia la choza desde un ángulo que no venía de la calle principal, avanzando con la dirección particular de alguien que sabe exactamente a dónde va. Jack dio un paso atrás hacia el interior. Ethan, el muchacho, ya estaba arriba. Él también lo había escuchado. «Lleva a tu hermano y a tu hermana a la esquina del fondo», dijo en voz baja y firme. «Quédense ahí y no salgan hasta que yo les diga». Ethan se movió sin discutir, lo cual le indicó a Jack, más que cualquier palabra, lo en serio que el muchacho se estaba tomando esto. Sara se incorporó hasta quedar sentada. «¿Qué pasa?» «Probablemente nada», dijo Jack, que era la clase de cosa que decías cuando no estabas seguro, y tu trabajo era mantener a la gente tranquila. Movió el farol al lado lejano del cuarto para tener la oscuridad de su parte. Cuando la puerta se abriera, se paró a la izquierda del marco y esperó. El golpe, cuando llegó, no tuvo nada que ver con los 3 llamados lentos y autoritarios de Garrett. Fue rápido, ligero y urgente. Jack abrió la puerta. Parada en el escalón estaba una mujer a la que nunca había visto antes. Andaba en sus 30 medios, vestida para montar, respirando con dificultad y con el aspecto de quien había cabalgado rápido y lejos y no había pensado en detenerse sino hasta llegar aquí. Traía una cartera de cuero cruzada en el cuerpo y sus ojos pasaron directo de Jack a Sara. «Sara Holt», dijo. «Sí», dijo Sara desde el catre. «Mi nombre es Ruth Alderman. Soy asociada de Edmund Whitmore». Ya estaba abriendo la cartera. «Me mandó desde Carson City en cuanto recibió el telegrama de su hombre. Dijo que iban a necesitar más que un cable frente a Crail». Sacó un fajo de documentos y se los extendió a Jack con la prisa urgente de quien ha estado moviéndose a toda velocidad por horas y no está listo para detenerse todavía. Preparó un expediente completo. Declaraciones de otros 2 casos con la misma cláusula, la misma estructura de documento, y él cree, señor Carter, cree que la misma mano produjo las 3 falsificaciones. Hizo una pausa, dejando que eso asentara. El mismo falsificador trabajando para el mismo cliente durante 7 años,
El cuarto se quedó muy quieto. Jack miró los documentos, luego a Ruth Alderman. 7 años, dijo. 7 años. 3 condados. 11 familias. Su voz estaba controlada, pero algo ardía por debajo. Sutton lleva mucho tiempo haciendo esto, señor Carter. Las tierras de su familia en Oak Hollow son la última pieza de un patrón muy grande. Miró a Sarah. Y con sus documentos originales y el expediente de Whitmore juntos, están a punto de destapar todo el asunto. Sarah hizo un sonido, no palabras, solo un sonido bajo e involuntario. El sonido que hace una persona cuando aquello contra lo que ha estado peleando sola en la oscuridad resulta ser la clave de algo mucho más grande que ella misma. Ethan salió de la esquina del fondo. Jack no le había dicho que se quedara quieto una vez que la puerta estuviera abierta y el muchacho había hecho su propio juicio, lo cual fue lo correcto. Se paró al lado del catre de su madre y miró a la mujer de la cartera y los papeles, y su rostro hacía algo complicado que Jack reconoció como la expresión de alguien que se ha estado aferrando por tanto tiempo que el hecho de que le entreguen algo sólido y real a lo que aferrarse en su lugar es casi demasiado. ¿Esto es suficiente?, preguntó Ethan. Su voz salió más joven de lo que normalmente se permitía. Ruth Alderman lo miró de verdad, asimilándolo a este muchacho de pie, cansado y feroz al lado de su madre enferma, y su expresión pasó por algo antes de responder. Si ese juez es la mitad del hombre que dice su reputación, dijo, sí, es más que suficiente. Ethan volteó hacia su madre. Sarah estiró el brazo y le tomó la mano. Tu papá estaría orgulloso de ti, dijo en voz baja. Estaría orgulloso de todos ustedes. Lucía apareció desde la esquina tallándose los ojos, con Guillermo parpadeando a su lado. Miró alrededor del cuarto, a la mujer extraña, los papeles, a Jack parado junto a la puerta. Luego caminó hacia Jack con la actitud clara y decidida con la que hacía todo, estiró el brazo y volvió a aferrarse a 2 de sus dedos. Él la miró hacia abajo. ¿Todo va a estar bien?, preguntó ella. Él sostuvo el peso de su pequeña mano en la suya y miró los papeles que podían deshacer 7 años del trabajo cuidadoso de un hombre poderoso y a una mujer sentada por su propia fuerza y a un muchacho que había sido un hombre por 2 años y finalmente tal vez iba a poder volver a ser un niño. Sí, dijo, todo va a estar bien. Lo decía en serio, por primera vez en mucho tiempo. Lo decía completamente en serio. Cabalgaron antes de que saliera el sol, Jack y Ethan lado a lado en el camino a Milhaven, con Ruth Alderman medio cuerpo adelante, porque conocía el rumbo y traía la energía de quien corre con un propósito más que con descanso. El muchacho no había dormido mucho. Jack lo sabía porque él tampoco había dormido mucho y había escuchado a Ethan moverse en la choza pasada la medianoche, quieto y deliberado, de la forma en que se mueve una persona cuando su mente no se asienta y ha dejado de pelear contra eso. Ninguno de los dos lo mencionó. El camino estaba frío a esa hora. Esa clase de frío que viene antes del calor y te hace olvidar que el verano está esperando del otro lado. Ethan cabalgaba con la cartera de cuero cruzada en el pecho, el expediente de Whitmore, los documentos originales, todo, con la espalda recta y la mandíbula firme de esa forma particular que Jack había aprendido a reconocer como el rostro del muchacho para cargar con algo importante. Estaban a 1 milla de Oak Hollow cuando Ethan dijo sin rodeos, ¿y si Crayle no lo cree? Jack mantuvo la vista en el camino. ¿Lo va a creer? Tú no lo sabes. No, dijo Jack, pero Whitmore sí,
y Whitmore nunca me ha fallado. Hizo una pausa. Leíste ese expediente anoche. ¿Sabes lo que viene ahí? 11 familias, dijo Ethan, 7 años. Eso no es una coincidencia que un juez pueda ignorar. Eso es un patrón. Los patrones tienen peso. Ethan guardó silencio un momento. ¿Y si Sutton llega primero? ¿Y si ya habló con Crail? Entonces nos encargamos de eso, dijo Jack. Pero te voy a decir algo que he aprendido sobre los hombres como Sutton. Son muy buenos para operar en la oscuridad. En el momento en que arrastras lo que construyeron hacia la luz, pierden la mitad de su poder antes de que se diga una sola palabra. El muchacho le dio vueltas a eso. Suenas como si ya hubieras lidiado con hombres como él antes, 1 o 2 veces, dijo Jack. ¿Qué pasó? Jack miró el camino adelante. A veces ganaron, a veces no. Dejó que eso asentara un instante, pero los que perdieron, siempre perdieron de la misma forma. Alguien dejó de tener miedo el tiempo suficiente para hablar. Ethan no respondió. Pero algo en su postura cambió sutilmente. Lo justo. La voz de Ruth llegó desde adelante. Vamos haciendo buen tiempo. Estaremos allá mucho antes de las 25. El juzgado de Millhaven era un edificio sólido de 2 pisos que olía a cera para madera y a papel viejo y tenía la autoridad particular de un lugar al que la gente acudía cuando el orden ordinario de las cosas se había roto. Un secretario en el mostrador del frente levantó la vista cuando entraron los 3. Notó la edad de Ethan, el aspecto desgastado por el camino de Jack y el porte profesional de Ruth, y los dirigió al segundo piso sin que se lo tuvieran que pedir 2 veces. El juez Abner Crail ya estaba en su estrado revisando papeles cuando entraron. Era más viejo de lo que Jack se había imaginado. Andaba pasado los 70, con cabello blanco y los movimientos pausados de un hombre que ha aprendido que la prisa produce resultados inferiores. Sus ojos, cuando levantó la vista, eran oscuros, agudos y enteramente presentes, de esa forma en que lo son los ojos de algunos viejos, como si los años hubieran destilado en lugar de disminuir su fuerza. Ruth Alderman dio un paso al frente. Juez Crail, soy Ruth Alderman, asociada de Edmund Whitmore de Carson City. Debió recibir su cable ayer. Lo recibí, dijo Crail. Miró la cartera. ¿Esos son los documentos? Sí, señor. El instrumento original del préstamo, el anexo falsificado y el expediente completo del señor Whitmore con las declaraciones de precedentes. La mirada de Crail se movió hacia Ethan y ahí se quedó. ¿Y tú quién eres? Ethan tomó aire una vez. Ethan Holt, señor, hijo de Daniel Holt. Esta es nuestra tierra, la que intentan quitarnos. El juez lo miró por un largo momento, no con rudeza, sino con la gravedad de un hombre que comprendía lo que significaba para un muchacho de 13 años estar parado frente a él sosteniendo el futuro de su familia en una cartera de cuero. ¿Tu madre?, preguntó Crail. Está enferma, señor. Ella me mandó. La voz de Ethan era firme. Me dijo que le dijera que Daniel Holt era un hombre honrado que pagó cada deuda que debía y que ese papel que reclama Sutton no es algo que mi padre haya firmado. Algo se movió en el rostro del viejo juez, breve y profundo. Súbanse a sentar, dijo, los dos, déjenme leer. La lectura tardó 40 minutos. Jack se sentó al lado de Ethan y no habló. Y Ethan no habló. Y Ruth organizó sus papeles en la mesa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Crail leía con la atención concentrada de un hombre que ha aprendido que la verdad suele estar en los documentos si buscas con suficiente cuidado. Una vez levantó la vista y le hizo a Ethan una pregunta directa sobre la cronología de las visitas de Sutton a su madre. Ethan respondió con claridad, precisión,
sin adornar las cosas, fechas, palabras usadas, tono adoptado. Crail anotó algo y regresó a la lectura. La puerta se abrió detrás de ellos. Jack volteó. Sutton entró. No venía solo. Traía a su abogado, un hombre de buen traje con la expresión pulcra y preparada de quien recibe un pago por no inmutarse en la sala de tribunal, y detrás de ambos Tom Garrett, con su estrella, su incomodidad y sus ojos que iban a todas partes, menos directamente hacia Ethan. La mirada de Sutton encontró a Jack de inmediato, luego a Ethan. Algo calculado y frío cruzó su rostro y desapareció. «¿Su señoría?», dijo el abogado de Sutton, dando un paso al frente con una carpeta propia. «Tengo entendido que hubo una comunicación de parte de un señor Whitmore de Carson City. Me gustaría tener la oportunidad de responder a cualquier reclamo presentado». «La tendrá», dijo Crail sin levantar la vista de los documentos. «Siéntese, señor Pierce. Franklin Pierce. Siéntese, señor Pierce». Pierce se sentó. Sutton se quedó de pie un momento más de lo debido, lo cual le indicó a Jack todo sobre lo mucho que ese hombre estaba acostumbrado a que los cuartos se inclinaran hacia él. Luego se sentó también. Garrett se quedó cerca de la puerta. Parecía un hombre parado en un lugar que se había dado cuenta demasiado tarde que era el equivocado y no sabía cómo salirse con dignidad. El silencio se estiró. Crail siguió leyendo. Ethan se inclinó medio centímetro hacia Jack y dijo por lo bajo: «Vino». «Tenía que venir», dijo Jack igual de quedito. «Sabe lo que viene en esos papeles. Lo supo en el momento en que Whitmore mandó el cable. ¿Eso es bueno o malo?» «Bueno», dijo Jack. «Está aquí porque tiene miedo. Los hombres asustados cometen errores». Crail dejó la última página. Miró a Pierce. Su cliente ha presentado un anexo a un instrumento de préstamo reclamando intereses acumulados adicionales y penalizaciones que suman una deuda suficiente para ejecutar la hipoteca de la propiedad de los Holt. ¿Es correcto? «Es correcto, su señoría», dijo Pierce con fluidez. El expediente del señor Whitmore identifica el lenguaje de este anexo como consistente con una cláusula fraudulenta utilizada en al menos otros 3 casos de adquisición de tierras en este condado y los colindantes durante los últimos 7 años. Crail tomó la página en cuestión y la miró por encima de sus lentes. «Además presenta que la firma en este anexo es inconsistente con la firma autenticada de Daniel Holt en el documento original del préstamo en 17 puntos específicos». Pierce abrió la boca. «No he terminado», dijo Crail con la paciencia templada de quien nunca termina hasta que dice que ya terminó. El señor Whitmore también identifica la misma cláusula fraudulenta. Lenguaje idéntico. Estructura idéntica. En documentos presentados en los casos de otras 4 familias de este condado, todas las cuales posteriormente perdieron sus propiedades ante compradores conectados con su cliente. Dejó la página en el escritorio. «Señor Pierce, ¿su cliente desea explicar esta consistencia?» La expresión pulcra del abogado había desarrollado una grieta. «Su señoría». El análisis del señor Whitmore es especulativo. «Está documentado», dijo Crail. «Hay una diferencia». Miró más allá de Pierce hacia Sutton mismo, directo y firme. «Señor Sutton». Sutton se inclinó hacia adelante. Su voz seguía controlada, seguía razonable, seguía siendo la voz de un hombre que creía que todo tenía un ángulo negociable. «Su señoría, la familia Hall debe una deuda legítima. La documentación está debidamente atestiguada y archivada». «¿Quién atestiguó el anexo?».
preguntó Crail. Hubo una pausa, el más mínimo instante, pero ahí estuvo. El doctor Elias Howering, dijo Pierce rápidamente, de Oak Hollow. Un hombre a quien su cliente le paga la renta, dijo Jack desde su silla. Todas las cabezas en el cuarto voltearon. El abogado de Sutton se enderezó. Su señoría, este hombre no tiene personalidad jurídica. Está hablando, dijo Crail. Miró a Jack. Continué. Jack se puso de pie. El doctor Howering se negó a atender a Sarah Holt por una fiebre que ponía en riesgo su vida, en un pueblo donde él es el único médico. Se negó a aceptar el pago de su deuda médica pendiente cuando se le ofreció en efectivo. Jack mantuvo la voz firme y objetiva. Un hombre que rechaza un pago en efectivo no está tomando una decisión de negocios. Está respetando un acuerdo diferente. Miró a Sutton. Creo que ese acuerdo involucraba tanto el anexo atestiguado como la presión continua sobre la señora Holt para que vendiera. El silencio en el cuarto fue de ese tipo que viene cuando algo que ha estado operando en la oscuridad se describe llanamente en la luz y todos los presentes se dan cuenta de que están viendo a la oscuridad ceder. El abogado de Sutton estaba escribiendo rápidamente en su bloc de notas. Sutton mismo se había quedado muy quieto. Garrett, cerca de la puerta, hizo un sonido que fue casi inaudible. Un pequeño sonido ahogado, como un hombre asimilando el costo total de una decisión que había tomado hacía mucho tiempo y con la que había vivido tanto que había dejado de contarla. Crail miró a Sutton por un largo momento. Voy a solicitar la presencia del doctor Howering ante este tribunal a la brevedad posible, dijo a sí mismo. Emito una suspensión de cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria relacionado con la propiedad de los Holt, efectiva de inmediato, en lo que se realiza una investigación completa. Miró a Pierce. Si descubro que estos documentos han sido preparados de forma fraudulenta, remitiré el asunto al circuito federal. La paciencia de este tribunal con el fraude de tierras en este condado ha llegado a su fin. Dejó que eso se asentara. Luego, con el peso deliberado de un hombre que ha tomado una decisión definitiva, preguntó, ¿estamos claros? Pierce dijo, sí, su señoría. Sutton no dijo nada. Crail lo miró. Sí, dijo Sutton, cortante, la sola sílaba de un hombre que ve cómo aquello a lo que le dedicó años empieza a venirse abajo por su viga principal. Crail asintió. Declaramos un receso. Ethan no se movió por un momento después de que Crail dejó el estrado. Se quedó sentado en su silla con la cartera de cuero en el regazo y las manos extendidas sobre ella, mirando al frente del cuarto. Jack le puso una mano en el hombro al muchacho. ¿Estás bien? Ethan tomó aire y lo soltó. ¿Ya se terminó? No por completo, dijo Jack con franqueza. Crail todavía tiene que dictaminar sobre todo. Eso toma tiempo, pero la suspensión es real y es inmediata. Nadie va a tocar sus tierras mientras esa investigación esté abierta. Hizo una pausa, y con el expediente de Whitmore y el patrón de 11 familias va a ser una investigación muy profunda. Ethan lo miró. Sus ojos estaban brillantes de una forma que se esforzaba por controlar. Se veía asustado, dijo Sutton, cuando hablaste. Se veía asustado. Lo estaba, dijo Jack. Qué bueno, dijo Ethan. La palabra salió con una satisfacción tranquila y feroz que se tenía bien ganada. Ruth Alderman apareció al otro lado de Ethan. Whitmore ya está en contacto con los representantes legales de las otras familias. Esto va a avanzar más rápido de lo que Sutton piensa.
Se permitió una sonrisa breve y precisa. Construyó un imperio sobre la suposición de que nadie juntaría todas las piezas al mismo tiempo. Ya están juntas. Salió para archivar los documentos con el secretario. Sutton pasó junto a ellos al salir. Se detuvo. Miró a Jack con esos ojos claros, y por un momento el cálculo en ellos simplemente había desaparecido. Lo que estaba debajo era más viejo y menos controlado. Y era algo que Jack reconoció. Era la mirada de un hombre que había empezado en la última hora a comprender que había perdido. No dijo nada. Salió. Pierce se fue con él. Garrett se demoró. Se quedó en el umbral con el sombrero en las manos, dándole vueltas por el ala, y miró a Ethan con la expresión complicada y medio deshecha de un hombre en el proceso de recordar quién solía ser. Ethan, dijo, y su voz era rasposa, yo conocía a tu papá. Ethan lo miró. Sé que lo conocía. Quiero que sepas. Garrett se detuvo y volvió a empezar lo que le pasó a tu familia. La forma en que este pueblo, la forma en que dejé pasar las cosas. Tragó saliva. No tengo excusa, tengo razones, que no es lo mismo. Ethan sostuvo su mirada y no dijo nada, pero tampoco miró hacia otro lado, lo cual Jack pensó que era más generoso de lo que el sheriff merecía y exactamente lo que el hijo de Daniel Holt haría. Garrett se puso el sombrero y salió. El cuarto se quedó vacío excepto por Jack, Ethan, el polvo en el aire y el peso de lo que acababa de pasar asentándose como algo que había estado flotando por mucho tiempo y finalmente tocaba tierra. Ethan miró a Jack. ¿Ya nos podemos ir a casa? Sí, dijo Jack. Vámonos a casa. Estaban de regreso en Oak Hollow a media tarde. La noticia había viajado antes que ellos. Oak Hollow era un pueblo chico, y los pueblos chicos tienen su propio telégrafo, más rápido que el de Percy y más preciso que los rumores. La gente con la que Jack había hablado la noche anterior estaba esperando. Clara Webb en su porche, Héctor en la puerta de la caballeriza, May Sutherland parada en la calle con los brazos cruzados, la barbilla en alto y una expresión en el rostro como una mujer que había estado esperando esta noticia en particular durante año y medio y no la iba a desperdiciar dejando de estar completamente presente para recibirla. El reverendo Cole estaba sentado en el escalón de la choza de los Hall. Guillermo salió hecho un demonio por la puerta en el momento en que escuchó los caballos, casi llevándose de corbata al reverendo al rodear el escalón, y luego venía corriendo por el camino sin pizca de dignidad, lo cual era exactamente lo correcto. Ethan, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el juez? ¿Funcionó, Jack? ¿Funcionó? Funcionó, dijo Ethan. Y la forma en que lo dijo, dos palabras tranquilas y sólidas, cargando con todo, hizo que Guillermo dejara de correr y se quedara parado ahí en el camino, con la boca abierta y los ojos brillándole. Luego Guillermo soltó un sonido que fue mitad grito y mitad algo de lo que probablemente se avergonzaría más tarde, y Ethan bajó de su caballo y su hermano chocó contra él a toda velocidad, y por una vez, por un verdadero momento sin reservas, Ethan no lo contuvo, ni lo manejó, ni cargó con ello. Simplemente agarró a su hermano y se aferró a él. Jack observó desde su caballo y no dijo nada. Sarah estaba sentada en una silla cuando Jack entró a la choza. No en el catre, sino en una silla a la mesa con una cobija alrededor de los hombros y Lucía en la banca a su lado. Tenía suficiente color en el rostro y suficiente firmeza en los ojos como para que Jack sintiera que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado tenso por 4 días.
Ella lo miró cuando cruzó la puerta. Él dijo: Crail dictó la suspensión. La falsificación pasa a investigación federal. Sutton no va a tocar estas tierras. Sara cerró los ojos. Se quedó quieta un momento que tuvo una cualidad especial, una profundidad que Jack sintió que era privada y no intentó interrumpir. Luego abrió los ojos, lo miró, y lo que había en ellos era claro, directo, profundo y exhausto a la vez. Gracias, dijo Jack. Era la primera vez que usaba su nombre. Él se quitó el sombrero y lo sostuvo en las manos. Daniel me sacó de un derrumbe de lodo hace 3 años. Dijo: he estado intentando descifrar desde entonces qué clase de hombre quería ser respecto a eso. Hizo una pausa. Creo que ya lo descifré. Sara lo miró por un largo momento. ¿Le habrías caído bien?, dijo en voz baja. Se habría quejado de que eres demasiado terco, y luego le habrías caído sumamente bien. Jack soltó una risa. Le salió más fácil de lo que esperaba. Lucía se bajó de la banca y caminó hacia él con la determinación tranquila que le ponía todo, y levantó los brazos. Él se agachó, y ella le puso los 2 suyos alrededor del cuello, y él cargó a esta niña feroz y generosa que había puesto su último pedazo de pan en las manos de su hermano y había cambiado todo. Pensó en los caminos recorridos, en las deudas que no se podían medir y en la gracia extraña y específica de ser puesto donde debías estar. ¿Te vas a quedar?, dijo Lucía contra su hombro. No fue una pregunta propiamente, sino más bien una afirmación que presentaba para que se la confirmara. Jack miró a Sara por encima de la cabeza de Lucía. Sara dijo muy quedito: a Oak Hollow le vendría bien alguien que sepa mirar a un hombre como Sutton a los ojos. Si estás dispuesto. Pensó en todos los caminos por los que había cabalgado, en todos los pueblos por los que había pasado y en todas las veces que había seguido de largo, porque moverse era más fácil que detenerse. Pensó en lo que había sentido al acostarse en el pesebre de la caballeriza y decirle a su yegua que se iban a quedar, y en cómo eso había sido lo más correcto que había dicho en años. Estoy dispuesto, dijo. Esa tarde Clara Webb trajo comida. May Sutherland trajo una jarra de algo a lo que no le puso nombre ni hacía falta. Héctor trajo leña y el reverendo Cole bendijo la mesa con una oración corta, honesta y dirigida a Dios como un hombre que se reporta después de una semana pesada más que actuando para una audiencia, lo cual Jack aprobó. La choza entera era demasiado chica para la cantidad de gente que había, así que la gente se desbordó hacia el escalón y el patio, y las voces se mezclaron en la armonía cálida particular de las personas que han dejado de tener miedo y descubren con cierta sorpresa que todavía saben cómo reír. Ethan se sentó al lado de su madre con el hombro apoyado contra el de ella. Guillermo habló con 3 personas diferentes a la vez y se comió todo lo que estuvo a su alcance. Lucía se quedó dormida en el regazo de Jack en algún momento en medio de todo, con la entrega total y confiada de un niño que ha decidido que el mundo vuelve a ser seguro, al menos por esta noche. Jack se sentó con el peso de ella apoyado en su cuerpo y miró este cuarto lleno de gente que había estado dispersa por el miedo y que estaba encontrando el camino de regreso los unos a los otros. Pensó en lo que Daniel Holt le había dicho en el cañón sobre ser puesto donde alcanzabas a llegar a alguien, sobre que eso era razón suficiente. No lo había creído entonces, lo creía ahora. Afuera las estrellas sobre Oak Hollow eran las mismas estrellas de siempre, indiferentes, antiguas y brillantes,
pero el pueblo debajo de ellas era algo diferente a lo que había sido una semana atrás. La gente en él era algo diferente. No porque todo se hubiera solucionado por completo, no porque Sutton ya se hubiera ido o la investigación hubiera terminado o el camino adelante estuviera despejado. No lo estaba y no sería fácil, sino porque algo había cambiado de raíz, de la forma en que cambian las cosas cuando las personas que han estado solas en su miedo descubren que nunca estuvieron solas en absoluto. Ethan pescó la mirada de Jack desde el otro lado del cuarto y le dio el más sutil asentimiento con la cabeza. No un agradecimiento, sino algo más que eso. El saludo de un joven reconociendo a otro hombre a través de la distancia de la experiencia y los años como alguien que había cumplido una promesa. Jack le devolvió el asentimiento. Había llegado a Oak Hollow hacía 4 días con la cantimplora vacía y sin ninguna razón en particular para detenerse. Se había detenido de todos modos porque una niña pequeña había puesto su último trozo de pan en la mano de su hermano y algo dentro de él se había roto y se había negado a cerrarse otra vez. Daniel Holt una vez había sacado a un extraño del lodo sin más razón que el hecho de que el extraño estaba ahí y necesitaba que lo sacaran. Jack Carter había entrado a un pueblo moribundo, se había interpuesto entre una familia y los hombres que intentaban tragársela entera y se había negado tranquila, terca y completamente a seguir de largo. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero, algunas promesas no se hacen con palabras, y algunos hombres encuentran el único hogar que iban a tener no al final de un largo camino, sino en el momento en que finalmente dejaron de cabalgarlo. Jack Carter se había detenido, y Oak Hollow, golpeado, terco y más vivo de lo que había estado en años, le había mantenido la puerta abierta. Estaba en casa,